Amén, gloria al Señor. ¿Quién vive? Qué gusto verles a mis amadas hermanas después de algunos días. Le doy las gracias al Señor por sus vidas. Sé que estemos o no estemos, aquí nada se detiene. El Señor está ahí al pendiente de cada uno, ¿verdad? Al pendiente de cada uno de sus hijos. Dios es bueno y es todopoderoso. Y Él tiene los planes perfectos. Nosotros tenemos nuestros planes, como decía la alabanza, te suelto, ¿no es cierto? Mis sueños, mis planes y todo lo que yo misma queremos, ¿verdad? Nuestro yo, lo que nosotros queremos realizar. Pero el Señor tiene sus planes y los planes de Dios son perfectos. Así que le doy las gracias al Señor porque podamos estar esta noche aquí reunidos, podamos mirarnos, podamos aprender más de la bendita palabra del Señor. Y creo que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones, por estamos rodeados de diferentes contextos, pero el Señor está allí, ¿verdad? Y precisamente en estos días ustedes han escuchado hablar en la Biblia acerca de los gigantes, ¿verdad? Los gigantes que han sido prácticamente oposiciones, ¿cierto? O situaciones que nos hacen tambalear. Pero yo le doy las gracias al Señor por eso, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos gigantes que vencer. Amén. Me están diciendo. Entonces yo estoy siguiendo las instrucciones y Dios es bueno. Amén. Así que sí, cada uno tenemos situaciones difíciles y sabe, yo también tengo gigantes que vencer. Sí. Y yo le llamaba a uno de los gigantes que vencer míos, por ejemplo, es manejar en vehículo en una carretera. Yo en la carretera, para mí, yo le digo a mi esposo, cada vez que hablo con él acerca de estos temas de los gigantes, le digo, yo sé que algún día voy a vencer ese gigante, pero ahorita no es. Dios es bueno. Y así me voy como que lanzando la pelotita y no lo llego a realizar, pero nosotros debemos hacer algo, ¿no es cierto? Y resulta que yo creo que la mayoría aquí, a ver, ¿quién no tiene hijos aquí? Alce la mano. Nadie. Todos tenemos hijos, con excepción de los niños pequeños y jovencitos. Todos tenemos hijos, ¿no es cierto? ¿Y nuestros hijos qué son? Nuestros hijos son una bendición, ¿verdad? Pero nuestros hijos aprenden de alguien, ¿verdad? Y que por lo general ese alguien, ¿quiénes somos? Somos nosotros, amén. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un título para la reflexión esta noche y no importa que usted en este momento tenga un niño pequeño, como también tenga un niño adulto, como también ya ese niño ya no es niña, ya es un joven, ya es un señor, una señora, ya es mamá, o sea, nosotros nos hemos convertido en abuelas, no importa. El tema de esta noche es, ¿podrán nuestros hijos vencer sus gigantes? Amén. Y hemos visto, o vivimos, mejor dicho, vivimos una generación donde nuestros hijos también enfrentan gigantes, al igual que nosotros, ¿verdad? O sea, yo creo que de generación en generación nosotros estamos enfrentando cosas, enfrentando situaciones difíciles y ellos enfrentan también gigantes todos los días. Sean como les digo, nuestros hijos pequeñitos, más grandecitos, medianitos, jóvenes y etcétera, etcétera, ¿cierto? Ellos también luchan con estas situaciones, con gigantes todos los días. Quizás no son gigantes como nosotros hemos visto en los cuentos, ¿no es cierto? Nosotros hemos leído cuentos, antes no se veía, sino que se leía, ¿cierto? Y se veían dibujitos y todo eso de cómo es un gigante, ¿no es cierto? O también en la Biblia se habla mucho acerca del gigante Goliat, ¿cierto? Y tal vez esos gigantes no son esos gigantes de casi
más de 3 metros como Goliat, pero sí son gigantes espirituales, gigantes de temor, por ejemplo, gigantes de malas influencias, gigantes de adicciones, gigantes de violencia, gigantes de confusión, de incredulidad y de diferentes situaciones, gigantes de presiones que posiblemente intentan, es lo más seguro que intentan apartarlos del Señor, apartarlos de Dios. Y como padres nosotros, ¿sí? Como padres, sea cual sea en la posición en donde le ha puesto el Señor, no digo posición, por decirlo así, pero como padres, a nosotros, por ejemplo, como pastores, a nuestras hermanas que son o hermanos que son líderes, muchas veces nos podemos preguntar, ¿podrán nuestros hijos mantenerse firmes en estas situaciones? ¿Podrán nuestros hijos vencer los desafíos que cada día nos muestra o que ahora en esta generación existen? ¿Podrán derrotar, como dice el título de la reflexión esta noche, derrotar los gigantes que se van a levantar en contra de ellos? Y nos podemos estar haciendo toda esa serie de preguntas, ¿no es cierto? Y la historia de David nos da una respuesta poderosa, ¿verdad? Si hemos podido leer o nosotros sabemos o conocemos la historia de David, ¿no es cierto? Y la historia de David nos da una respuesta poderosa, como yo les decía. Sí, esa respuesta es sí, así de simple, S-I, sí. Sí pueden vencer, sí van a poder vencer. Pero no van a poder vencer esos desafíos o esos gigantes o esos problemas o esas situaciones que estén pasando con sus propias fuerzas. Amén. No lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer siempre y cuando conozcan al Dios vivo y verdadero y caminen con Él. Amén. Mientras todo un ejército veía un gigante imposible de derrotar, todo un ejército veía a ese gigante que con sus propios ojos, con los ojos humanos, eran imposibles de derrotar. Y David veía una oportunidad para que Dios manifestara su poder. Mire, ¿en quién confiaba David? Él no confiaba en lo que sus ojos veían, un gigante. Él confiaba en lo que sus ojos físicos no veían, pero su fe le dejaba ver que era el poder sobrenatural de Dios. Amén. Y lo hizo, y eso fue lo que hizo o lo que marcó la diferencia, ¿cierto? Lo que hizo la diferencia no fue la edad de David, ni su experiencia, podríamos llamarlo militar, amén, esa experiencia que él tenía, ¿no es cierto? Ni tampoco sus recursos, ni tampoco su tamaño. Recuerden que decían que de qué porte era David, ¿cierto? En ese entonces, sino fue la relación que él tenía con el Señor, la relación que tenía él con Dios, ¿no? Y hoy vamos a estudiar esta pregunta con lo que hemos iniciado, ¿no es cierto? ¿Cuál era el título? ¿Podrán nuestros hijos vencer sus gigantes? Y descubriremos que la victoria sigue siendo posible. Siempre, mientras nosotros caminemos con el Señor, nosotros vamos a obtener una victoria. Pero siempre y cuando caminemos con Él en todo tiempo, ¿verdad? Entonces se va a alcanzar una victoria y sigue siendo posible para esta generación, inclusive para esta generación, siempre y cuando confíe en el Señor, ¿ya? Porque dice Lucas 1:37, porque no hay imposible, nada imposible para Dios, ¿verdad? Entonces también nos hacemos esta otra pregunta. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para pelear
contra los gigantes de este mundo o solamente para sobrevivir a ellos? Esa sería una pregunta con la cual vamos a iniciar. Por favor, 1 Samuel 17, del 48 al 51 vamos a dar lectura. Amén. La bendita palabra del Señor se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Bendito Padre amado, todopoderoso Señor. Aquí estamos, Dios mío, una vez más, una noche más, Señor, en su presencia, Padre Todopoderoso, para escudriñar de su palabra, para meditar en ella, Señor, porque es lo que nos da vida, Señor, es lo que nos da esperanza, su bendita palabra, mi Dios Todopoderoso, nuestro Cristo, bendito Rey. Le doy las gracias, Señor, por cada una de mis amadas hermanas, hermanos que se encuentran esta noche aquí en su casa, Padre Celestial. Derrame, Dios mío, de sus más grandes bendiciones sobre cada uno, Dios mío. Y ayúdenos, Señor, a tener esa sabiduría que viene desde usted mismo, Padre amado. Ayúdenos a entender y comprender lo que usted desea decirnos esta noche, Señor. Gracias le doy por el privilegio que me da, mi Dios bendito, de poder compartir su palabra. Utilice mi vida, Señor, porque en sus manos está, Padre Celestial. Ayúdeme a poder compartir, Señor, lo que usted me ha puesto a compartir esta noche. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Todopoderoso Rey. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mis amadas hermanas y hermanos que se pusieron de pie. Y en la historia que en este momento hemos leído, encontramos a un joven llamado David, ¿no? Que era un joven, ¿qué? Un joven valiente, ¿cierto? Un joven valiente, un joven que hizo lo que nadie más se atrevió a realizar. Y yo me pongo a imaginarme cómo será si yo de pronto tengo un gigante delante mío. ¿Qué haríamos, no? Si nos pusiéramos nosotros como que en esos zapatos, así físico, ese gigante físico, ¿no? Porque los gigantes espirituales, ya le digo, pero son así, ¿no? ¿Qué haríamos? Y este joven, David, fue un joven valiente. Fue un joven que hizo eso, precisamente, lo que nadie podría haber hecho en ese entonces, ¿no? Enfrentar y derrotar a Goliat. Que no solo lo enfrentó, sino que lo derrotó, pero por el poder del Señor. Y podemos imaginar que después de esa batalla, de seguro, la fama de David, o sea, pues de pronto pues todos empezaron a decir, que ese jovencito, pero mire que joven, pero es valiente. Entonces cada vez que aparecía un un gigante, ¿qué iba a hacer todo el pueblo que lo conoció y que en donde él adquirió esa fama de ser el joven valiente que derrotó a un gigante? Si se aparecía otro gigante, ¿a quién le iban a llamar? A David. ¿No es cierto? Precisamente a él, porque él era el hombre que sabía enfrentar gigantes. Pues David tenía ¿qué? Tenía fe,
David tenía valentía, David tenía experiencia, porque él tuvo la experiencia de matarlo, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros pasamos o vivimos alguna situación y la podemos enfrentar, nosotros quedamos ¿con qué? Con esa experiencia vivida, ¿cierto? Y ya cuando nosotros tenemos esa experiencia, nosotros podemos ayudar a otro, ¿verdad? Y conversarle esa experiencia que tuve yo y que también la podría enfrentar la otra persona, ¿no es cierto? Y claro, él tenía esa experiencia, él tenía esa determinación, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que debemos entender esta noche. Dios no quiere que solamente nosotros derrotemos gigantes. ¿Sí se recuerda cuál era el título de la reflexión? ¿Se recuerda? Dios quiere que nuestros hijos también sepan enfrentarlos, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que nosotros tal vez ya no estemos. Y fíjese, cuando una anécdota de nosotros, cuando nosotros estamos conversando con nuestros hijos, estoy hablándole por nosotros, y tienen que pasar por diferentes situaciones, a veces les decimos así, ¿no? Es que yo no siempre te voy a durar, yo no voy a estar para ti toda la vida. Gloria al Señor los años que nos permita estar con nuestros hijos, pero nosotros no vamos a estar con ellos siempre, ¿verdad? Ellos van a tener que caminar ya su vida, tal vez con nosotros un poco de tiempo, pero después tienen que seguir el rumbo ellos solos, pero con ese legado que cada uno de nosotras o nosotros les podemos dejar, ¿no es cierto? Que es el caminar con el Señor todo el tiempo. Nosotros ya no estaremos en el campo de batalla muchas veces, y entonces surge otra vez esa pregunta muy seria para todos los padres. ¿Ellos van a poder hacerlo? ¿Lo van a poder hacer? ¿Van a poder vencer? Porque en la vida ellos también lo van a tener que enfrentar. ¿Y cuáles son esos gigantes? Hemos dicho ya un poco de ellos, ¿no es cierto? Son tentaciones, son presiones del mundo, ¿verdad? Porque llega un momento en que por ejemplo, todo depende de las edades, ¿sí? Pero hay una cierta edad en donde se va a recibir, van a recibir, por ejemplo, en el colegio, el tan conocido y llamado bullying y cosas así, que les van a presionar. Les digo porque yo he vivido ya la primera etapa de ser madre de 3 primero y ahora la segunda de ser madre de otros 3. Y le doy las gracias al Señor porque Dios es todopoderoso y a Él se le ha placido que esto suceda. Y ya se ha tenido esa experiencia, ¿no es cierto? Gracias al Señor para poder seguir guiando a los otros por las mismas situaciones que tal vez los más grandes han vivido, ¿sí? En presiones del mundo, enfermedades que a veces suelen sonar como mortales, ¿no? Catastróficas, pero que el Señor ha permitido que las podamos vencer. Problemas, decisiones que tomar, decisiones difíciles que tomar, ¿verdad? Crisis de fe. ¿Sabe que una vez una de mis hijas me dijo, siento que me enfrié, pero ya no sé cómo calentarme otra vez? Y estaba pequeñita, por ahí está, aleluya, estaba pequeñita, tenía como sus 12 o 13 añitos, ¿no? Entonces son estas luchas que se viven cada día, esas crisis de fe, luchas emocionales. David entendió la importancia de compartir un legado. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benot,
uno de los descendientes de los gigantes, es decir, que este era un gigante también, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. En estos versículos vemos algo interesante. David vuelve a salir a la batalla, ¿verdad? Él vuelve a salir a la batalla, pero ahora algo había cambiado. Que dice en la palabra, David se cansó, dice. Y había otro gigante que se llamaba Isbi-Benob, ¿cierto? Que quiso matar a David. Pero entonces ocurrió algo poderoso. ¿Qué decía la palabra? Uno de los hombres de David llamado Abisai, ¿qué hizo? Mató al gigante. Después de eso, los hombres de David le dijeron: nunca más saldrás a la batalla con nosotros. ¿Por qué? Porque David ya había cumplido su misión, ¿cierto? Había levantado una nueva generación de guerreros. ¡Aleluya! Ya. Podemos ver entonces que David no solo fue un mata gigantes, sino que David enseñó a otros a ser mata gigantes también. Amén. Qué tremendo, ¿no? Y ese es el llamado de cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas. No solo vencer gigantes nosotros mismos, sino que también preparar a nuestra generación para que también pueda vencer gigantes. Aleluya. Puedan vencer esos gigantes que cada uno de ellos va a tener. ¿Y qué necesitamos para compartir ese legado con nuestros hijos? ¿Qué necesitamos hacer para que sean valientes en la vida? ¿Qué necesitamos hacer para que no tengan temor de enfrentar sus gigantes? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que puedan pelear sus batallas, para que puedan salir victoriosos, para que alcancen metas, para que cumplan esos sueños? Nosotros queremos cumplir sueños, ¿verdad? Y tal vez los hemos cumplido, no, tal vez no hemos cumplido todos los sueños que hemos tenido, ¿cierto? Pero sí una gran parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hay que hacer dos cosas fundamentales, dos. Esta noche vamos a ver solo dos. Otras noches vemos hasta 4 o 5, ¿verdad? Hoy vamos a ver dos. Tenemos que darles el ejemplo. Y el otro día estuvimos hablando acerca del ejemplo que nosotros debemos dar, ¿no es cierto? Que ser nosotros primero el ejemplo, ¿verdad? Primera de Samuel 17:40. Primera de Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Por qué los siervos de David sabían cómo enfrentar a los gigantes? ¿Cómo hacían para tener el valor de pararse al frente de un gigante y pelear con él? Porque ya lo habían visto. Amén. Porque habían visto a David hacerlo primero. Él les dio el ejemplo. Él les dio el ejemplo de valentía. Él les dio el ejemplo de fe. ¿Sí se recuerda lo que él vio? Él vio el poder de Dios. Él no vio al gigante. Todo el resto estaban viendo al gigante, que era enorme y que no iban a poder vencerlo. Pero David no veía al gigante. Él veía el poder del Señor que se iba a manifestar. Amén. Entonces, Él les dio ese ejemplo. Él les dio ese ejemplo de valentía, de fe, y los convirtió en algo parecido a Él. Los convirtió en mata gigantes. Amén. Para dejar ese legado
en nuestros hijos. Ellos tienen que vernos pelear, mis amados hermanos y hermanas. Y no pelear de puñetes con cualquier persona por ahí. O sacar, como se dice, ¿no? Saco el apellido y bum, bum, bum. No. Es pelear en lo espiritual. Es ver a su madre, a su padre doblar rodillas por él o por ella o por cualquier situación. Es ver a su madre o a su padre tener fe y confiar de que las cosas se van a realizar porque el Señor es todopoderoso para hacerlo. Amén. Para dejar ese legado, nuestros hijos deben ver nuestras actitudes, vernos pelear, ser valientes. Amén. Nos deben ver, enfrentar la vida sin temor, sin temores. Si nosotros estamos llenos de temores, ¿qué dejamos a nuestros hijos? Que ellos también tengan esos temores, ¿verdad? ¿No? Ver que somos esforzados, que somos valientes, como la palabra lo dice, ¿no es cierto? Y que si nosotros caemos, porque no somos perfectos en cualquier situación, ellos nos vean levantarnos con la ayuda del Señor. Y ellos puedan ver, ¿sabe que ahorita que me estoy acordando de eso? Por ahí, en una situación pequeñita estaba viviendo Leyan, ¿sí se acuerdan quién es Leyan? ¿No es cierto? Entonces él veía así, dice, y le decía, yo le escuchaba, nada más que le decía, oye Samuel, al ñaño, si sabes que Dios sí es grande, yo le pedí que me ayudara a la hora que yo tenía que escribir mi nombre y yo no podía. Pero yo le dije que me ayudara y me ayudó, y cuando la profesora me puso la nota me dijo que estaba bien, me di cuenta que Dios sí es que me está escuchando, dice. Pero con sus palabritas, ¿ya? Imagínense. Entonces ese legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, que ellos vean, sí, es que es verdad, hay que orar en todo tiempo, hay que pedirle al Señor, a veces por cosas pequeñitas tal vez. Ellos las ven así y nosotros vemos que sea una cosa pequeña, pero para ellos no. Ese es su gigante, fíjese. Un gigante de escribir un nombre, es su propio nombre, es el gigante para ellos, ¿no es cierto? Y los hijos no aprenden solamente por lo que les decimos. Ellos aprenden lo que nos ven a nosotros hacer. Amén. Pero si nos ven a nosotros vivir con miedo, si nos ven a nosotros o escuchan de nosotros palabras negativas, que nos escuchan hablando con incredulidad muchas veces, ¿no? Que nos ven huyendo de los problemas, poniendo siempre excusas, ¿se acuerda de esa palabra que el Señor nos mostraba en algún momento? Sin esfuerzo alguno. Si nos ven así, ese también va a ser su actitud. Esa también va a ser, o sea, ese va a ser el legado que ellos van a recibir y que no es el mejor, ¿verdad? Por eso la pregunta es muy seria, la pregunta que hemos estado hoy analizando. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? Esa sería otra pregunta. ¿Qué están viendo? Porque nuestros hijos aprenderán precisamente a enfrentar gigantes mirándonos a nosotros enfrentarlos también. Y 2, tenemos que compartirles el secreto, el secret. Segunda de Samuel 21:16. Segunda de Samuel 21:16. Ya leímos esta. Isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. En la batalla contra el gigante Isbi Benov hay un detalle interesante. El texto nos dice que ese gigante venía con una, ¿qué dice? Espada nueva. Y esto representa algo muy común en el mundo en la actualidad. Hoy el mundo piensa que el secreto del éxito está en ¿qué? Está en lo nuevo, ¿no es cierto? Nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas filosofías, nuevas formas de pensar. Si se da cuenta, ahora las mujeres hasta quieren tener nuevo su cuerpo, ¿verdad? Se ponen cosas, se sacan cosas para hacer, o sea, para
diseñarse a ellas mismas cuando el diseño perfecto lo dio el Señor. Y ese es el diseño perfecto. O sea, no hay que poner, no hay que añadir ni quitar nada, porque el Señor así lo decidió. Ese es el diseño perfecto. Pero ahora todo es nuevo. Hasta eso quieren hacerlo nuevo, ¿no es cierto? Pero David había comprendido que el secreto de la victoria no estaba en el arma en sí. Estaba en ¿qué? En la presencia del Señor. Estaba en la presencia de Dios en nuestras vidas. David dijo en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La victoria de David no estaba ni en la onda, ni en la piedra, estaba en Dios. Aleluya, estaba en Dios. Y ese es el legado más importante que nosotros podemos dejar a nuestras generaciones. Ese es el legado más grande que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. No solamente estudios, sí, los estudios son importantes, nadie dice que no, pero no solamente los estudios, no solamente las oportunidades, no solamente recursos económicos. Amén. Si podemos hacerlo, aleluya. Y si no, ¿qué pasa? El legado más importante es Dios. Es creer en Dios, pero que tengan esa relación genuina con el Señor. Amén. Eso es lo más grande, eso es lo más valioso. Buscar la presencia de Dios en cada una de sus vidas. Porque los títulos no es lo que vence el gigante. Amén. El dinero tampoco. El dinero tampoco lo vence. No vence al gigante. La fama, peor. Menos. La fama, menos. No vence gigantes. Pero la presencia de Dios, eso sí vence gigantes. Aleluya. La pregunta con la que voy a entrar a la conclusión. La pregunta con la que comenzamos fue: ¿podrán nuestros hijos vencer sus gigantes? Y la respuesta que encontramos en la vida de David fue completamente un rotundo sí. Un rotundo sí. Sí podrán vencer. Pero no porque sean fuertes, porque sean inteligentes, porque sean bellos y hermosos, porque sean capaces. Que sí, claro que sí, porque para nosotros, nuestros hijos, esos son, ¿verdad? Son inteligentes, son bellos, hermosos, es lo mejor, lo más hermoso que el Señor nos pudo dar, sí. Pero eso no es lo que va a vencer. Vencerán cuando conozcan al Dios que da la victoria. Porque el Señor da victoria. Da la victoria. Y David era joven, pero tenía una relación profunda con el Señor. Tenía una relación profunda con Dios, ¿verdad? Y antes de enfrentar a Goliat en público, había él aprendido a confiar en su Padre Todopoderoso, a confiar en Dios. ¿En dónde? En lo privado. En lo privado. Entonces el Señor le dio la victoria en público, ¿verdad? ¿En dónde debemos ir? ¿A dónde nosotros debemos ir para alcanzar la victoria? A completar, a llenar esa relación, a hacerla grande, esa relación con el Señor en lo privado. Mientras otros veían un gigante invencible, David veía, como ya había dicho anteriormente, a un Dios todopoderoso. Nuestros hijos también enfrentarán gigantes, algunos serán visibles, otros serán invisibles. Se enfrentarán a la presión del mundo, porque hay una presión, ¿verdad? Tenemos una presión en el mundo. A las tentaciones, al temor, a la confusión, a los ataques, a todo lo que el enemigo va a mandar con esos dardos. ¿Hacia dónde? Hacia los pensamientos, hacia la mente. ¿Para qué? Para que haya confusión, para que haya
muchas cosas. Y es un ataque, ese es el ataque del enemigo. Pero si sembramos en ellos la bendita palabra del Señor, la bendita palabra de Dios, la fe y la total dependencia al Señor, al Espíritu Santo, no serán una generación derrotada. Amén. Sino una generación de vencedores. Dios es todopoderoso, mis hermanas. Dios es todopoderoso. Y la pregunta no es solamente si nuestros hijos podrán vencer sus gigantes. La pregunta en sí es, ¿estamos formando nosotros hoy a los futuros Davides? Amén. ¿Los estamos formando así? Aquellos que se levantarán mañana para enfrentar todo lo que le ataque. No criemos hijos que dependan únicamente de nosotros, o hijos que dependan únicamente de las oraciones, que son grandes y poderosas nuestras oraciones. Amén. Criemos hijos que aprendan a orar. Amén. No criemos hijos que dependan únicamente de nuestra fe, porque recuerde, la salvación, ¿qué es? Es personal, ¿cierto? Nosotros podemos creer muchas cosas, podemos creer, tener esa fe, pero mejor criemos hijos que desarrollen su propia fe. Ellos necesitarán el ejemplo que les dimos, la fe que les enseñamos, la presencia de Dios que sembramos en su vida. Amén. Así como David derribó a Goliat, nuestros hijos también derribarán los gigantes de su generación. Porque el mismo Dios que estuvo con David es el mismo que sigue con nosotros. Amén. Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con este verso concluimos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, mis hermanas, y vamos a orar. Amén. Señor, bendito Padre Celestial Todopoderoso. Gracias, Señor, porque hemos podido, Dios mío, tener este tiempo precioso, Señor, en comunión con usted, Señor. Hemos podido escudriñar las Escrituras, ver este ejemplo tan valioso, Señor, de valentía, de fe, Señor, de dependencia total. Ayúdenos, mi Dios bendito. Ayúdenos, Señor, así como hemos podido vencer los gigantes y que tal vez aún estamos en el proceso de poder vencerlos, Dios. Ayúdenos a poder dejar ese legado, Padre amado, en nuestros hijos. Señor, en que nuestras generaciones, Señor Todopoderoso, crean en usted y lo amen a usted sobre todas las cosas, Dios. Que sea usted su estandarte, que sea usted su pilar, que sea usted su esperanza, Señor. Que en cada uno de ellos, Dios, usted esté presente. Señor, que ellos puedan tener, Padre amado, esa preciosa relación con usted, Señor. Le damos las gracias, le doy las gracias, Dios mío, porque usted nos permite, Señor, aún tener la vida. Gracias porque usted nos da esta vida preciosa, aún sin merecerlo, Señor. Y ayúdenos, Padre amado, bendito Rey, a poder seguir haciendo su buena, su agradable, su perfecta voluntad, Señor. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. En usted confiamos, Señor. Y sabemos, Dios, que usted hace las cosas perfectas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En sus manos están nuestras vidas. Ante usted nos inclinamos, Señor. Y le pedimos, Dios mío, que usted toque, Señor, los corazones de cada uno de nuestros hijos, Señor. Que puedan escuchar nuestros consejos, Padre Celestial. Pero ante todo, mi Señor, ayúdenos a que nosotros primero seamos ese ejemplo, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros la valentía, que ellos puedan ver en nosotros la fe,
que ellos puedan ver en nosotros, Señor, nuestra dependencia ante usted, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén.